Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 287. Príncipe heredero del Gran Wei. Peligro. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy, a través de este espía de la etapa núcleo dorado, comenzó a difundir todo tipo de secretos sobre el taoísta Blood Lotus. Entre ellos estaba el asunto de que el príncipe heredero del Gran Wei destruyera el embrión demoníaco de formación del alma del loto de sangre taoísta. A los 63 años, un gran número de cultivadores de demonios de la gran dinastía Yu se habían reunido en secreto. En realidad estaban discutiendo cómo ayudar a los demonios antiguos a romper el sello de la torre selladora de demonios. Los cultivadores de demonios respondieron positivamente y se movieron extremadamente rápido. Decenas de miles de demonios aparecieron juntos y cargaron hacia la secta sostenedora del cielo. Cuando el maestro de secta de la secta sostenedora del cielo vio a cientos de cultivadores de demonios atacando, ordenó a todos los ancianos, protectores, diáconos y discípulos de la secta que protegieran la secta. Cuando vio que había miles de cultivadores de demonios detrás de él, el maestro de secta de la secta sostenedora del cielo rápidamente le pidió al patriarca que saliera de su reclusión y reprimiera a los demonios. Cuando decenas de miles de cultivadores de demonios estaban parados en el aire, el maestro de secta de la secta sostenedora del cielo fue el primero en elegir desertar al camino del demonio. El maestro de secta de la secta sostenedora del cielo guardó silencio por un momento. Sintió que no era malo desertar al camino del demonio. 64 años, el loto de sangre taoísta rompió el sello. Un aura aterradora se elevó desde la destrozada torre selladora de demonios y destrozó las capas de nubes a decenas de miles de metros en el cielo. Anuncios de Put Future. Bañó todo el cielo en sangre. Hacía que la gente se sintiera como si estuvieran en el infierno. En algunas ciudades y sectas no muy lejos de la secta sostenedora del cielo, sin importar si eran cultivadores inmortales o gente común, todos miraron con incredulidad el cielo color sangre. Todos tenían una expresión de asombro. No tenían idea de lo que había sucedido. Solo los cultivadores de demonios que todavía estaban en la secta sostenedora del cielo sabían que su año de arduo trabajo finalmente había llegado a su fin. Esta torre de sellado de demonios, que era tan resistente que provocaba que el cuero cabelludo se entumeciera, finalmente había sido completamente rota por ellos. Ese anciano de la antigüedad había roto el sello bajo su testimonio. Pudo volver a ver la luz del día. ¿Es el antiguo demonio que mencionó el señor de la ciudad Zhu, el taoísta Blood Lotus? ¿Qué tipo de aura aterradora es esta? Con solo sentir esta aura, no tengo la confianza para resistirme. Es como si pudiera matarme con solo un ligero suspiro. ¿Es esta una figura antigua y poderosa en la etapa de formación del alma? ¿Una existencia que ha sobrevivido hasta ahora con la ayuda de la torre selladora de demonios? Definitivamente es un viejo monstruo. El que suspiró en su corazón era un cultivador de demonios presente. Sin embargo, su identidad no era tan simple como la de un cultivador de demonios de la gran dinastía Yu. Al mismo tiempo, él también era de la gran dinastía Wei. Originalmente era un guardia secreto de la gran dinastía Wei. Era un cultivador inmortal de la corte imperial en el 6º nivel de la etapa núcleo dorado. Más tarde, el emperador de la gran dinastía Wei, Chen Fengyin, lo envió bajo el mando de la princesa Changling. Tenía que escuchar todas las órdenes de la princesa Changling. Después de eso, la princesa Changling lo envió a Savage Mountain. Después de convertirse en subordinada de Fu Xuanli, la princesa Changling le dijo que escuchara las órdenes de Fu Xuanli. Por lo tanto, fue enviado a la gran dinastía Yu. Además, Fu Xuanli le dio una misión, que era colarse en una secta demoníaca de la gran dinastía Yu y convertirse en uno de los miembros principales de esta secta demoníaca. Él hizo esta misión. Sin embargo, al observar las próximas misiones de Fu Xuanli, era bastante obvio que Fu Xuanli se iba a rebelar. Anuncios de Put Future. Era para tratar con el príncipe heredero. Era obvio. Sin embargo, cuando vio la carta secreta que Fu Xuanli ordenó que le trajeran la princesa Changning, no pensó demasiado en este asunto. Sabía que esto implicaba la lucha por el poder imperial, lo mejor era no pedir demasiado, siempre y cuando pudiera hacer las cosas en paz. De repente, una figura salió volando de la torre selladora de demonios y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba a 1000 metros de altura en el cielo. Ese par de ojos despiadados con una luz roja recorrieron a los cultivadores de demonios de la gran dinastía Yu. Esa voz espesa y siniestra resonó continuamente en un radio de 100 millas. La voz preguntó:
¿Tú, sabes quién realmente tocó mi embrión de formación del alma? Al mismo tiempo, también estaba lleno de intensa furia. A pesar de que estaban separados por una dinastía, el daoísta Blood Lotus aún podía sentir que el embrión del demonio de la formación del alma había sido destruido. Fue por eso que estaba tan enojado. Su plan de respaldo había sido destruido. Si quisiera condensar un nuevo embrión de demonio de formación de alma, le llevaría más de unos cientos de años. Aunque habían pasado decenas de años, su ira no se disipó en lo más mínimo. En cambio, a medida que pasaron los años, su ira se hizo cada vez más intensa. Su intención asesina fue revelada. Muy pronto, el daoísta Blood Lotus aprendió de los cultivadores de demonios de la gran dinastía Yu que la persona que destruyó su embrión demonio de formación del alma era el príncipe heredero de la gran dinastía Wei. No le importaba si la otra parte era el príncipe heredero o el emperador. El daoísta Blood Lotus solo quería desmembrar a la persona que destruyó su embrión demonio de formación del alma en miles de pedazos. Incluso si no hubiera evidencia válida que indicara que el príncipe heredero de la gran dinastía Wei destruyó el embrión demonio de la formación del alma. Sin embargo, el daoísta Blood Lotus no necesitaba pruebas para hacer nada. Preferiría matar a 100 personas antes que dejar ir a una. Mataría a todos los sospechosos y podría matar a la persona que destruyó su embrión demonio de formación del alma. Él podría vengarse. 64 años, tal vez fue debido al odio en su corazón que no podía molestarse con los otros cultivadores de demonios. Quizás fue por la ira en su corazón que no mató a personas inocentes. En cambio, el daoísta Blood Lotus cargó directamente hacia la dinastía Wei y cargó directamente hacia la ubicación del príncipe heredero. Capítulo 288. Príncipe heredero del Gran Wei. Peligro. 3. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy en cuanto a de dónde sacó la noticia de la ubicación del príncipe heredero. Ese era, naturalmente, el guardia secreto del escenario Jindan que Fu Xuanli plantó en la secta demoníaca de la gran dinastía Yu. Ya había difundido la noticia de la ubicación del príncipe heredero entre los cultivadores de demonios. Después de que Fu Xuanli recibió la noticia, inmediatamente usó un talismán de comunicación para enviar la noticia a Chen Qianxue. Después de que Chen Qianxue recibió esta noticia, inmediatamente se la informó al gran emperador Wei, Chen Fengying. ¿Qué? ¿Un demonio en etapa de formación del alma? ¿Un demonio de la antigüedad? ¿Entró en la gran dinastía Wei? Después de que Chen Fengying recibió esta noticia, ni siquiera el emperador pudo reprimir la conmoción en su corazón. Changning, ¿todo esto es de tu sueño que puede predecir el futuro? No pudo evitar preguntar. ¿Soñaste con alguna otra escena? Anuncios de Put Future. Chen Qianxue asintió. Su expresión era solemne sin precedentes. Ella inmediatamente respondió. Padre, soñé que el hermano mayor, el príncipe heredero, murió a manos de un antiguo demonio. Auge. Esta frase fue como un trueno, explotando en la mente de Chen Fengying. Sabía que el extraño sueño de su hija nunca había salido mal. También recordó el sueño de su hija y acabó con casi todos los restos de la dinastía anterior. En este momento, decidió creer en la escena del sueño de la que habló Chen Qianxue. Hombres. La expresión de Chen Fengying era extremadamente sombría y su estado de ánimo era extremadamente malo. Aunque el príncipe heredero había cometido un error, seguía siendo su hijo mayor. No deseaba que le pasara nada a su hijo mayor. XT. Cuando entró un cultivador inmortal de la corte imperial, Chen Fengying agitó la mano e interrumpió el saludo de la otra parte. Inmediatamente dijo. Utilice inmediatamente el mejor talismán de comunicación y notifique al príncipe heredero lo más rápido posible para que abandone ese lugar. Dígale que regrese inmediatamente al palacio imperial. ¿Sí? Cuando el cultivador inmortal de la corte imperial vio el tono grave del emperador, se dio cuenta de la gravedad del problema. No dijo nada más y simplemente respondió y se fue. Changning. Chen Fengying de repente miró a Chen Qianxue y dijo. ¿Puedes volver a entrar en el sueño? ¿Ver si puedes soñar con el futuro del antiguo demonio? Anuncios de Put Future. Chen Fengying se dio cuenta de que este asunto era muy complicado. La llegada de un antiguo demonio a la etapa de formación del alma fue absolutamente desastrosa para la gran dinastía Wei. Especialmente porque la gran dinastía Wei no había hecho ningún preparativo contra la otra parte antes de esto. Parecía muy apresurado. Puedo intentarlo. Chen Qianxue asintió pesadamente. El tono de Chen Fengying se suavizó. Si realmente no funciona, no te fuerces. Lo sé. El día siguiente, Chen Qianxue se reunió nuevamente con Chen Fengying.
Le contó a Chen Fengyin algunas de las escenas con las que había soñado anoche. Hizo que el espíritu de Chen Fengyin se elevara. En la gran dinastía Wei, ya hay expertos que han predicho que el demonio nacerá pronto y entrará en el territorio de la gran dinastía Wei. También le dieron indicaciones sobre una bestia demoníaca en la montaña desolada con anticipación, activaron su inteligencia y le enseñaron una formación de sellado de gemonés. ¡Excelente! Chen Fengyin inmediatamente golpeó la mesa y dijo, si ese es el caso, los cielos también están ayudando a nuestra gran dinastía Wei. Sin embargo, al pensar en la crisis que su hijo mayor estaba a punto de enfrentar, Chen Fengyin respiró hondo. Después de calmarse, dijo, Changning, ve y usa el espejo que llega al cielo en el Palacio Imperial. Úselo para informar a todos los expertos en la etapa del alma naciente del camino justo en el territorio de la dinastía. Ordénenles que ayuden a la gran dinastía Wei a matar juntos al antiguo demonio. Chen Qianxue respondió de inmediato. Sí, padre. Capítulo 289. La muerte del príncipe heredero. ¿Qin Jiao era realmente confiable? 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Chen Qianxue hizo lo que dijo el gran emperador Wei, Chen Fengyin. En un período de tiempo muy corto, informó a todos los expertos en la etapa del alma naciente de la gran dinastía Wei con los que podía contactar. El espejo que alcanza el cielo era una herramienta espiritual única en el palacio imperial de la gran dinastía Wei. Su función era transmitir información de forma remota. Sin embargo, el requisito previo era que la otra parte tuviera un colgante de jade muy especial que la gran dinastía Wei les había regalado una vez. Solo entonces podrían recibir la información transmitida por el espejo que alcanza el cielo. Este colgante de jade tan especial no se había producido hace cientos de años. Eso fue porque no había más materiales para producir este tipo de colgante de jade. Y hace cientos de años, todos estos colgantes de jade habían sido distribuidos a los cultivadores inmortales de las sectas nobles en el territorio de la gran dinastía Wei. Cuando los cultivadores inmortales en la etapa del alma naciente se enteraron de que el antiguo demonio había roto el sello e invadido la gran dinastía Wei. Todos quedaron impactados. Esto definitivamente fue un desastre. Además, estaba relacionado con todos los miembros de la gran dinastía Wei. Nadie podría escapar de esto. Afortunadamente reaccionaron rápidamente. Uno por uno, los cultivadores inmortales en el reino del alma naciente salieron de su reclusión y se reunieron en una dirección al mismo tiempo. Anuncios de Put Future. Necesitaban discutir contramedidas apropiadas para lidiar con ese antiguo demonio. Al mismo tiempo, los cultivadores inmortales de la corte imperial de la gran dinastía Wei también salieron con toda su fuerza. Incluso los cultivadores inmortales en la etapa núcleo dorado salieron. No había otra manera. El antiguo demonio en la etapa de formación del alma definitivamente tenía un poder muy fuerte. Si no reunieran más cultivadores inmortales, ¿cómo podrían competir con el demonio? Aunque los cultivadores inmortales en la etapa del núcleo dorado no eran nada frente a los cultivadores de la etapa de formación del alma. Si el número de cultivadores inmortales en la etapa núcleo dorado se acumulara, la formación formada entre ellos aún podría poseer cierta fuerza. En tales circunstancias, no podían quejarse de que su cultivo fuera demasiado bajo. Ahora, podrían usar tanta fuerza como tenían. Absolutamente no pudieron contenerse. Había que decir que los cimientos de la gran dinastía Wei eran muy sólidos. Después de todo, era una dinastía con un vasto territorio. En un corto periodo de tiempo, hubo más de 20 cultivadores de la etapa alma naciente que respondieron al llamado de la corte imperial. Había incluso más cultivadores en la etapa Golden Core, tantos como pelos en el lomo de una vaca. La razón principal fue que las cosas sucedieron demasiado rápido. Ya fue muy bueno que más de 20 cultivadores del reino del alma naciente respondieran en un corto periodo de tiempo. Si se le diera suficiente tiempo, la gran dinastía Wei probablemente podría reunir a más de 30 cultivadores del alma naciente con toda su fuerza. Por supuesto, esto definitivamente no incluía a algunos cultivadores itinerantes o expertos en alma naciente de la secta demoníaca. Los cultivadores itinerantes básicamente no tenían ningún sentido de responsabilidad. No importa cuán fuertes fueran, no serían de mucha ayuda. O mejor dicho, no ayudarían en nada. XT. En cuanto a los cultivadores inmortales en la secta demonio, ya era lo suficientemente bueno como para no causar problemas en la oscuridad. ¿Tratando de obtener su ayuda? Chen Fengyin temía que la gente de la secta demoníaca de la gran dinastía Wei aprovechara la oportunidad de buscar refugio con ese antiguo demonio. Anuncios de Put Future. Por lo tanto,
Para no alarmar a la secta demoníaca de la dinastía, además de reunir a los cultivadores inmortales del camino recto, debemos mantener esto en secreto. Por un momento. La corte imperial del Gran Wei estaba muy ocupada por dentro y por fuera, y todos estaban muy ocupados. Incluso Chen Fengjin no fue la excepción. Incluso salió el patriarca de la gran dinastía Wei. Este fue el único cultivador de la etapa de formación del alma en la familia imperial de la gran dinastía Wei. El otro lado. Después de notificar a todos los expertos en alma naciente que podían ser notificados, Chen Qianxue contempló la fluctuación espiritual gradualmente dispersada en el espejo que llega al cielo. Lentamente exhaló un suspiro de alivio y sonrió amargamente. Quizás estaban sucediendo demasiadas cosas y los asuntos eran urgentes. Su padre no tuvo tiempo para pensar demasiado y creyó fácilmente las cosas que ella había inventado. Si fuera en tiempos normales, sería fácil ver a través de estas cosas que ella había inventado. Sin embargo, en tal emergencia, su padre no pensaría demasiado. En lo que su padre necesitaba pensar era en cómo lidiar con la invasión de los demonios antiguos. Necesitaba concentrarse en cómo minimizar las pérdidas de la gran dinastía Wei en este incidente. En cuanto a los otros pequeños detalles, tal vez los recuerde cuando reaccione en el futuro. Por ahora, no tuvo tiempo de pensar en ello. Esto significaba que el plan de Qin Jiao ya estaba avanzando de manera ordenada. No esperaba que este plan simple y tosco realmente funcionara. A continuación, veremos si el taoísta Blood Lotus hará un movimiento y matará al príncipe heredero de Great Wei. Este pensamiento pasó por la mente de Chen Qianxue. Se dio cuenta de que en realidad tenía un poco de esperanza para un plan tan poco confiable. Chen Qianxue regresó a su recinto. Después de que Qin Jiao la vio regresar, su carita exquisita se llenó de emoción y curiosidad infinita. Ella no pudo evitar preguntar: ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Funcionará? Ese emperador del Gran Wei no debería sospechar demasiado, ¿verdad? Al escuchar su curiosa pregunta, Chen Qianxue asintió levemente y respondió: de hecho, él no sospecha nada. Ja. Bien. Qin Jiao apretó con entusiasmo su puño derecho y golpeó la palma de su mano izquierda. Capítulo 290. La muerte del príncipe heredero. ¿Qin Jiao era realmente confiable? 2. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Ella dijo emocionada: si ese es el caso, ¿no significa eso que el príncipe heredero de Great Wei está muerto con seguridad? Si ni siquiera podemos matar a ese tipo después de todo esto, entonces es demasiado duro. ¿Sí? Definitivamente es imposible para él sobrevivir. Si es tan duro, sería el personaje principal de la voluntad del cielo. ¿No sería el único favorito del mundo? ¿Cómo podríamos tener tanta mala suerte de encontrarnos con un oponente así? En este momento, la abuela Qin interrumpió de repente. Muñequita, será mejor que no tengas demasiada confianza. Si algo sale mal con tu plan, incluso si solo hay un aspecto diferente de lo que esperabas, todos tus esfuerzos serán en vano. Chen Qianxue también dijo: el mayor tiene razón, pero en esta situación, solo podemos tener esperanza. En efecto, una vez que este plan comenzó, fue como una rueda que giraba y no se podía detener. Lo que podían hacer ahora era esperar que este plan tuviera éxito. Solo podían esperar que la rueda rodante pudiera aplastar hasta la muerte al príncipe heredero del Gran Wei. Aplastarlo en pedazos. Otro día pasó rápidamente. El príncipe heredero de Great Wei, que estaba lejos, de repente recibió un talismán de comunicación de la ciudad imperial. Y este talismán de comunicación era en realidad de su padre. Esto hizo que el príncipe heredero del Gran Wei sintiera de repente un rastro de emoción. Anuncios de Put Future. Este es el talismán de comunicación del padre. Reconozco este talismán de comunicación especial. Respiró hondo después de tomar el talismán de comunicación. Trató de calmar sus pensamientos excitados. ¿Es porque mi padre finalmente vio mis logros en la zona del desastre? ¿Padre finalmente me ha perdonado por mis malas acciones? No, eso no está bien. Maldita sea. Tan pronto como el príncipe heredero de Great Wei dijo eso, su expresión se volvió extremadamente fea. Yo no hice eso en absoluto. Alguien me tendió una trampa y me hizo sufrir el castigo de mi padre. También me hizo quedarme en este lugar olvidado de Dios y trabajar con un montón de gente inútil durante décadas. Es todo obra suya. Ella quiere competir conmigo por el poder. Changning. Cuando dijo la palabra Changning, casi se mordió los dientes. Afortunadamente, como cultivador inmortal en etapa Golden Core, sus dientes eran lo suficientemente duros. De lo contrario, habrían quedado destrozados. Uf.
Exhaló pesadamente y reprimió la irritación y la ira en su corazón. El príncipe heredero de Greatway envió con entusiasmo su sentido divino al talismán de comunicación. Hojeó los contenidos. El contenido de este talismán de comunicación era muy breve, solo unos pocos cientos de palabras. A medida que hojeaba cada palabra, su expresión se volvía cada vez más interesante. Desde el principio, estaba lleno de anticipación. Se convirtió en asombro. Entonces, sus ojos se abrieron como platos. Entonces no lo podía creer. Luego, respiró hondo. Finalmente, mostró algo de pánico en su rostro. Sí, anuncios de Put Future. Entró en pánico. ¿Changning tiene una habilidad única para predecir el futuro? Gracias a esta habilidad, ella pudo brillar frente a mi padre, lo que hizo que mi padre la mimara aún más. ¿Y ella realmente soñó que yo era asesinado por un antiguo demonio en la etapa de formación del alma? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser real esta habilidad? El príncipe heredero de Greatway estaba a punto de decir que esto era ridículo cuando de repente recordó que este talismán de comunicación provenía de su padre. En otras palabras, su padre verificó la capacidad de Changning para predecir el futuro. Silbido. ¿Eso significaba que realmente podría morir en el futuro? ¿Y su muerte podría ser mañana? Pasado mañana. En cualquier caso, dentro de un mes. Changning tenía esta extraña habilidad de predecir el futuro, pero ¿por qué le contó a mi padre la causa de su muerte? ¿Para que papá se lo dijera? Podría haber ocultado esta información y esperar a que muriera a manos de ese antiguo demonio. Si ese fuera el caso, ¿Changning no se beneficiaría de ello? ¿Por qué hizo ella esto? ¿Estaba Changning preocupado por la relación entre hermano y hermana? Aunque no compartían la misma madre, sí compartían el mismo padre. Changning ablandó su corazón. ¿Estaba salvando a su hermano? En un instante, el príncipe heredero de Greatway se sintió extremadamente complicado. Se podría decir que Chen Qianxue fue quien lo hizo caer en esta situación, y ahora, en el momento en que se acercaba la muerte, Chen Qianxue lo hizo retroceder. ¿La entendí mal? El príncipe heredero del Gran Wei de repente se sintió un poco perdido. Inconscientemente pensó que Chen Qianxue no sería tan bondadoso. Sin embargo, la verdad estaba justo frente a él. No tuvo más remedio que creerlo. Hombres. Una siniestra premonición surgió repentinamente en su corazón, y el príncipe heredero de Greatway no tuvo más remedio que dejar de pensar en estas preguntas. Inmediatamente llamó a los hombres y ordenó: preparen el mejor barco volador para mí de inmediato. Regresa a la ciudad imperial inmediatamente. Rápidamente. No podemos perder el tiempo. ¿Por qué no vas? El cultivador inmortal de la corte imperial que fue llamado por él no tenía idea de lo que había sucedido. Sin embargo, cuando vio la expresión inquieta del príncipe heredero de Gran Wei, capítulo 291. La muerte del príncipe heredero. ¿Qin Jiao era realmente confiable? 3. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Las dudas en su corazón solo podían ser tragadas por su estómago. Rápidamente siguió las instrucciones del príncipe heredero de Greatway y fue a hacer su trabajo. Sin embargo, antes de que el cultivador inmortal de la corte imperial pudiera agotarse, sus expresiones y las del príncipe heredero del Gran Wei cambiaron drásticamente casi al mismo tiempo. Ambos dejaron de moverse inmediatamente y sus cuerpos parecían haberse vuelto extremadamente rígidos en ese momento. Sus expresiones eran increíbles y levantaron la cabeza mecánicamente. Lo que pudieron ver fue solo la viga de la habitación. Sin embargo, con su sentido divino, podían sentir un aura extremadamente aterradora. Esta aura fue conmovedor. De repente, una figura apareció de la nada. Era un anciano vestido con ropas verdes. El cultivo del anciano era extremadamente profundo, y todo su cultivo era como un estanque profundo sin fondo. Sin embargo, su expresión y emociones no tenían nada que ver con su cultivo sin fondo. Estaba extremadamente nervioso. Su Alteza. Este anciano sintió que un demonio extremadamente aterrador se acercaba a este lugar. La otra parte probablemente sea un gran demonio en la etapa de formación del alma. Aunque este anciano tiene el cultivo de la quinta capa de la etapa del alma naciente, todavía siento una presión aterradora. Este es definitivamente un experto en la etapa de formación del alma. Anuncios de Put Future. Además, hay una aura asesina interminable en esta aura. Definitivamente es un demonio. Obviamente, este anciano vestido de verde era el experto en el reino del alma naciente de quinto nivel que estaba protegiendo en secreto al príncipe heredero Wei. En este momento, este experto en el reino del alma naciente de quinto nivel tampoco podía quedarse quieto.
Su Alteza. El anciano vestido de verde vio que el príncipe heredero Wei todavía estaba aturdido. En su ansiedad, agarró el cuello del príncipe heredero de Gran Wei con una mano, listo para llevárselo. No tenía ninguna confianza para enfrentarse a un demonio en la etapa de formación del alma. Sin embargo, cuando su mano tocó al príncipe heredero de Gran Wei, el anciano de verde sintió que su corazón palpitaba. Era como si algo lo hubiera atacado. Eso fue, el sentido espiritual del demonio estaba atrapado en ellos. Su Alteza el príncipe heredero estaba atrapado por el sentido espiritual del demonio. Con el cultivo en la etapa núcleo dorado de Su Alteza el príncipe heredero, si estuviera atrapado por el sentido espiritual de un poderoso experto en la etapa de formación del alma, quizás ni siquiera sería capaz de mover un dedo. El viejo de verde estaba incrédulo. ¿Por qué ese demonio de la etapa de formación del alma aparecería repentinamente y apuntaría a Su Alteza el príncipe heredero? ¿Podría ser la otra parte había estado apuntando al príncipe heredero desde el principio? Después de que esta suposición apareció en su mente, la expresión del anciano vestido de verde se volvió extremadamente fea. Los expertos superpoderosos en el reino de la formación del alma ya eran muy raros en el mundo del cultivo inmortal. Quizás se podrían contar con una mano. Ahora, se había encontrado con un experto en la etapa de formación del alma superpoderoso y extremadamente raro. Al final, no esperaba que este poderoso experto fuera en realidad un gran demonio. Y este gran demonio parecía venir por el príncipe heredero. Este tipo de bloqueo del sentido espiritual básicamente significaba que la otra parte estaba muy cerca de este lugar. Anuncios de Put Future. Quizás no pudo escapar. Como cultivador inmortal del reino del alma naciente de quinto nivel, tuvo que usar todas sus cartas de triunfo. Quizás había una cierta probabilidad de que pudiera escapar. El problema era qué debería hacer el príncipe heredero. Ya estaba atrapado por el sentido espiritual de la otra parte. Si no pudo proteger al príncipe heredero, ¿cómo debería explicárselo a su majestad cuando regresara? Esto parecía ser un callejón sin salida. No importa qué paso diera sería jaque mate. Maldita sea. ¿Cómo podría ser esto? El anciano vestido de verde ardía de ansiedad. Su mente daba vueltas rápidamente, tratando de encontrar una manera de romper la situación. Sin embargo, en el tiempo que tardó una chispa en salir volando de un pedernal, de repente sintió que un aura extremadamente poderosa se acercaba cada vez más. Se terminó. El corazón del anciano de verde instantáneamente se volvió sombrío porque sabía que una vez que el demonio de la etapa de formación del alma se acercara a cierta distancia, nunca más tendría la oportunidad de abandonar este lugar con el príncipe heredero. En un instante. El aura extremadamente poderosa y aterradora del Daoist Blood Lotus cubría un área de más de 1000 millas. Todos los seres vivos dentro de esta área estaban temblando. Ya fueran humanos, animales o bestias demoníacas, todos estaban temblando. Innumerables personas levantaron la cabeza con miedo y miraron al cielo sobre ellos. El cielo azul había sido cubierto por una capa de sangre. En el cielo rojo sangre, podían ver vagamente algunas nubes negras que se desplazaban lentamente. Una presión invisible envolvió el corazón de todos. ¿Lo que pasó? Un anciano de una secta miró al cielo con incredulidad, su expresión era extremadamente conmocionada y confusa. ¿Por qué este cielo se ve así? ¿Por qué siento una presión aterradora? ¿Es este ki demoníaco? Un patriarca del núcleo dorado de un clan inmortal salió corriendo de su reclusión presa del pánico. Dijo en estado de shock. ¿Qué clase de demonio aterrador es capaz de liberar un ki demoníaco tan exagerado? Un cultivador inmortal de la corte imperial tragó en secreto un bocado de saliva. ¿Podría ser que algún gran demonio esté a punto de descender? Su Alteza el príncipe heredero está aquí. Las decenas de miles de cultivadores itinerantes y plebeyos de bajo nivel estaban tan conmocionados que ni siquiera podían hablar. Bajo esta aterradora presión, la gente de bajo nivel ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Y en el centro de esta aterradora presión, esta escena fue aún más impactante. La presión turbulenta y creciente pareció materializarse, y el suelo debajo tembló levemente. Algunos gatos, perros y otras criaturas pequeñas, incapaces de soportar la presión, inmediatamente explotaron y murieron. Capítulo 292. La muerte del príncipe heredero. ¿Qin Jiao era realmente confiable? 4. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Un gran número de casas temblaban violentamente. Las casas se derrumbaban una tras otra. Se podría decir que la tierra temblaba y las montañas temblaban. El lugar donde estaba el príncipe heredero de Great Wei ya se había derrumbado con un fuerte estruendo.
Se abrió un enorme agujero en el techo y las ruinas y el polvo de los edificios cayeron sobre el príncipe heredero del Gran Wei. Algunos incluso le dieron en los ojos, pero no parpadeó. No es que no quisiera moverse, sino que no podía moverse en absoluto. El actual príncipe heredero de Great Wei solo podía pensar. En ese momento, ni siquiera podía usar su sentido espiritual. El sudor frío ya le había empapado la espalda. Si uno miraba con atención, podía ver que sus pestañas temblaban violentamente. La emoción en sus ojos era miedo. Este no puede ser el demonio de la etapa de formación del alma que mi padre mencionó en el talismán de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué vino aquí tan rápido? ¿Y por qué vino por mí? Claramente no lo ofendí. Ni siquiera sé su nombre. Ni siquiera le he visto la cara. Lógicamente hablando, no debería haber enemistad. ¿Cómo podría ser tan estúpido como para enemistarme con un demonio en etapa de formación del alma? Debe haber algún malentendido, ¿verdad? Debe haber un malentendido. El príncipe heredero del Gran Wei solo pudo gritar locamente en su corazón. Anuncios de Put Future. No podía pronunciar una sola palabra. Le resultaba difícil incluso pronunciar una sola palabra. Sabía que ahora tenía mucho miedo y también sabía que su imagen actual no encajaba con la imagen de un príncipe heredero. El problema era que se enfrentaba a un gran demonio de la antigüedad. ¿Cómo podría calmarse? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Podría ser que alguien me esté incriminando en secreto? Esperar. El príncipe heredero de Great Wei de repente se dio cuenta de que había recibido un recordatorio de su padre hace 15 minutos. Al final, antes de que pudiera abandonar este lugar, el gran demonio de la antigüedad vino a buscarlo en los siguientes 15 minutos. ¿No fue esto demasiada coincidencia? Era como si alguien estuviera jugando deliberadamente con él, dándole esperanza con gran dificultad, pero al final, lo desesperó por completo. Hizo que sus emociones se hundieran directamente en el abismo. Changning. Estas dos palabras aparecieron una vez más en su mente. El miedo y la ira en su corazón hicieron que las venas de su frente se hincharan. Las venas temblaron. La combinación de ira y miedo era muy complicada. Incluso el príncipe heredero de Great Wei no sabía cómo describir sus emociones. En ese momento, levantó la cabeza. En ese momento, el príncipe heredero de Great Wei vio una figura débil parada tranquilamente en el cielo. No podía ver claramente el rostro de la persona. No pudo decir el sexo de la persona. Sin embargo, el subconsciente en su mente le dijo que la figura en el cielo era el antiguo demonio que quería matarlo. De repente, el príncipe heredero de Great Wei notó que una mirada en el cielo parecía encontrarse con su mirada. Auge. Anuncios de Put Future. Su mente pareció explotar. Su mente estaba en completo caos. Parecía haber perdido la cabeza. Su excelencia. De repente, el anciano vestido de verde junto al príncipe heredero del Gran Wei apretó los dientes y formó un escudo de energía espiritual para proteger al príncipe heredero del Gran Wei. Le gritó a la figura en el cielo. Excelencia. Debe haber algún malentendido. Su voz parecía poder viajar a 10.000 metros de distancia. El taoísta Blood Lotus, que estaba de pie en el cielo, escuchó la voz del anciano. El taoísta Blood Lotus volvió sus ojos rojos hacia el anciano de verde. Esa mirada. Al viejo se le puso la piel de gallina. Se sentía como si estuviera a punto de morir. ¿Malentendido? Cuando pensó en cómo estaba sellado en la torre de sellado de demonios y cómo sintió que su embrión demonio de formación de alma había sido destruido, y cómo quería crear uno nuevo, el tiempo y la energía que necesitaba para hacerlo. Una espesa ira pasó por los ojos del taoísta Blood Lotus, y su voz era ronca y siniestra. Niños tontos, ¿creen que mi percepción es débil? Tienes el aura de mi tesoro sobre ti. Aunque esta aura es muy débil, todavía la sentí. Tesoro. Imposible. Tanto el príncipe heredero de Great Wei como el anciano de verde mostraron la palabra imposible en sus mentes. ¿Cómo podrían tener la capacidad de obtener tesoros de un demonio antiguo? Su excelencia. Los tesoros de la generación más joven son todos refinados por la generación más joven. Los tesoros de su Alteza el Príncipe Heredero también provienen del pabellón del tesoro del palacio. El anciano de verde explicó apresuradamente. Excelencia. Debe haber algún malentendido. No esperaba que la gente millones de años después fuera tan hipócrita. El taoísta Blood Lotus se burló. Por favor, explique. ¿Qué es esto? Agitó la mano. Más de 10 frascos de píldoras medicinales salieron volando de una bolsa de almacenamiento que el príncipe heredero de Gran Wei llevaba consigo. Estos frascos de píldoras medicinales parecían muy viejos y toscos.
Era como si hubieran estado allí durante mucho tiempo. Algunas píldoras medicinales y piedras espirituales también salieron volando de la bolsa de almacenamiento del anciano vestido de azul. Las pastillas medicinales también eran muy antiguas y toscas. Capítulo 293. La muerte del príncipe heredero. ¿Qin Jiao era realmente confiable? 5 Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Estas piedras espirituales eran todas piedras espirituales de primer nivel. Al ver estas cosas volar de la nada, los ojos del anciano vestido de verde se abrieron de repente. Estas pastillas, estas piedras espirituales. Recordó que su majestad le dio estas píldoras y estas piedras espirituales. ¿Cómo podrían relacionarse las píldoras y piedras espirituales que le dio su majestad con el antiguo demonio? ¿Esto qué diablos estaba pasando? Lo que el anciano vestido de verde no sabía era que Chen Fengyin le dio estas píldoras y piedras espirituales. Sin embargo, la razón por la que Chen Fengyin tenía estas píldoras y piedras espirituales fue porque Chen Qianxue se las dio. Chen Qianxue había obtenido estas cosas de la puerta de bronce gigante. El dueño de la puerta de bronce gigante era en realidad el taoísta Blood Lotus. Incluso después de tanto tiempo, el aura del taoísta Blood Lotus todavía permanecía en estas cosas. No tienes nada que decir, ¿verdad? El taoísta Blood Lotus, que estaba de pie en el cielo, de repente levantó una mano con una mueca de desprecio y la extendió lentamente. En un instante. La energía espiritual infinita del cielo y la tierra se reunió en el cielo y se condensó en una mano gigante cubierta de niebla negra. Parecía cubrir la mitad del área en un radio de 100 millas. Las campanas de alarma en el corazón del anciano vestido de verde sonaron. Se le erizaron los pelos. El anciano vestido de verde no dijo nada y agarró el hombro del príncipe heredero con una mano. Los dos se convirtieron en un rayo de luz y trataron de escapar de las manos del antiguo demonio. Desafortunadamente, fue muy tarde. La enorme palma cubierta de niebla negra se estrelló a una velocidad incluso más rápida que su escape. Bajo la mirada incrédula del anciano vestido de verde y los ojos del príncipe heredero que estaban a punto de romperse. La enorme palma. Anuncios de Put Future. Se derrumbó. Se estrelló contra el suelo. Auge. Aterradoras ondas de radio se extendieron en todas direcciones como una tormenta de arena de desastres naturales. Incluso los enormes árboles que estaban a 100 metros por debajo de las raíces fueron arrancados instantáneamente. La escena frente a él parecía haber perdido sus colores superfluos, dejando solo blanco y negro. La barrera de energía espiritual que el anciano vestido de verde había establecido no pudo aguantar ni un respiro antes de romperse. XT. Solo pudo dejar de correr y rápidamente sacar una herramienta espiritual tras otra. Estas herramientas espirituales fueron suficientes para hacer que muchas personas las codiciaran en el mundo del cultivo inmortal. Pero en este momento, solo podían ser tratados como consumibles. Porque estas herramientas espirituales acababan de ser sacadas y ni siquiera habían durado 1 o 2 respiraciones. Ya se habían hecho añicos. Se podría decir que el anciano vestido de verde había usado todas sus cartas de triunfo, pero se dio cuenta de que la brecha entre él y un experto en la etapa de formación del alma era realmente demasiado grande. Este tipo de brecha no era algo que algunas cartas de triunfo pudieran compensar. Ahora que las cosas habían llegado a esto, Su Alteza, lo siento. No puedo mantenerte a salvo, así que le pediré perdón a su majestad. Incluso si su majestad me castiga y me envía a prisión por 1000 años para expiar mis pecados, no tengo nada que decir. Bajo la mirada incrédula del príncipe heredero del Gran Wei, el anciano de verde renunció a proteger al príncipe heredero del Gran Wei. Sin la carga del príncipe heredero de Great Wei, se escapó sin decirle una palabra. Usó todas sus fuerzas para escapar de la cobertura de la palma gigante. Luego, continuó huyendo sin volver atrás. Huyó locamente. Al ver escapar al anciano vestido de verde, el príncipe heredero del Gran Wei no tuvo tiempo de maldecir en su corazón antes de que su cuerpo se agrietara centímetro a centímetro y su carne y sangre se convirtieran en cenizas. Los meridianos de su cuerpo también se rompieron centímetro a centímetro, y el misterioso núcleo dorado en su dantian se hizo añicos en un instante. Ni siquiera su alma pudo escapar. Fue destruido instantáneamente. Bajo el furioso ataque del taoísta Blood Lotus, el príncipe heredero de Great Wei no tuvo espacio para resistir y murió. El cultivador inmortal de la etapa del alma naciente del 5º nivel huyó a cientos de millas de distancia antes de que el taoísta loto de sangre lo alcanzara. Los dos bandos entablaron una breve batalla y, al final, el cultivador inmortal del reino del alma naciente murió en el acto. Al mismo tiempo,
Chen Qianxue, Fu Xuangli, Qin Jiao. Anuncios de Put Future. De los simuladores de cultivo inmortal en las mentes de los tres poseedores de herramientas aparecieron líneas de narración. El príncipe heredero del Gran Wei murió a manos del daoísta Blood Lotus, y el anciano vestido de verde que protegía al príncipe heredero del Gran Wei también murió a manos del daoísta Blood Lotus. Justo cuando el taoísta Blood Lotus estaba a punto de comenzar una masacre, los cultivadores del alma naciente inmortal de la corte imperial y las sectas de cultivo del inmortal ortodoxo finalmente han llegado. Ambos bandos se han involucrado en una intensa batalla. Este tipo Qin Jiao normalmente no parece tan confiable. No esperaba que fuera tan confiable en un momento tan crítico. Gran ciudad Yan. Fu Xuangni vio la notificación en off que apareció en su mente y exhaló un suspiro de alivio. De esta manera, se ha abordado una amenaza que nos preocupaba a los tres. Sin embargo, no se relajó demasiado porque sabía que el problema mayor aún estaba por llegar. El mayor problema era Daoist Blood Lotus que había roto el sello. Hablando de eso, los tres lo habían atraído deliberadamente. Sin embargo, incluso si los tres no atrajeron al loto de sangre daoísta de antemano. En unas pocas décadas más, Blood Lotus Daoist también podría usar su propio poder para romper el sello de la torre selladora de demonios. Al igual que la última vez que simularon el cultivo inmortal, el resultado fue el mismo, pero dejaron que este resultado saliera un poco antes. Debido a sus acciones, el príncipe heredero de Great Wei fue asesinado. Fu Xuangni llegó al lado de City Lords Manor. Había una gran cantidad de funcionarios aquí. Estos funcionarios generalmente se ocupaban de algunos asuntos gubernamentales en Greatian City y todos estaban muy ocupados. Sin embargo, cuando vieron la llegada de Fu Xuangli, todos dejaron su trabajo. Rápidamente se levantaron e hicieron una reverencia respetuosa. Saludos, señor de la ciudad. Fu Xuangni negó con la cabeza y les dijo que no fueran educados. Ella dijo, prepárate para moverte. Estas tres breves palabras hicieron que todos los funcionarios presentes abrieran los ojos. Todos tomaron aliento porque sabían de qué estaba hablando el señor de la ciudad. ¿Sí? Todos los funcionarios gritaron al unísono. Pronto, en Savage Mountain, todas las personas de las 9 ciudades comenzaron a abandonar sus hogares. Estas personas estaban confundidas en cuanto a por qué tenían que abandonar sus hogares. Cuando descubrieron que esta era la orden de Fu Xuangli, arrojaron todas estas dudas a las nubes y todos cooperaron activamente. Así es, las palabras de Fu Xuangni fueron tan efectivas que una gran cantidad de personas en Savage Mountain tuvieron que trasladarse a un lugar de refugio. Esto se debía a que los cultivadores inmortales de la corte imperial y los cultivadores inmortales de las sectas justas atraerían intencionalmente o no al daoísta loto de sangre a las montañas desoladas. Entonces ayudarían con el gran conjunto de sellado en las montañas. Lucharán contra el antiguo demonio hasta la muerte. La última vez, el lugar de refugio estaba demasiado cerca de la gran ciudad Yan, pero esta vez, está aún más lejos. Fu Xuangni miró a las personas y los monstruos que se movían como hormigas. Esa es una buena lección que aprender, murmuró. Espero que no haya accidentes. Capítulo 294. Daoísta del loto de sangre. ¿Quién está conspirando contra mí? 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy aunque era como un viejo general con banderas en el escenario. Afortunadamente, la bandera de Fu Xuangni no fue izada por ella. La gente de las 9 ciudades de las montañas desoladas tuvo un proceso de migración muy fluido. No hubo accidentes durante la migración. Sin embargo, el lugar de refugio esta vez estaba mucho más lejos que la última vez. Por lo tanto, las bestias y los humanos tardaron más en moverse. Afortunadamente, todo esto se esperaba. A medida que el tiempo pasaba día a día. XT. Fu Xuangli, el señor de la gran ciudad de Yan, había estado siguiendo personalmente el progreso de la migración. Durante el proceso, si sucediera algo pequeño, ella se encargaría de ello. Esto aumentó la velocidad de la migración. Esta migración tomó alrededor de 20 días. Finalmente, llegaron a su destino. La gente y las bestias demoníacas en las montañas parecieron sentirse aliviadas. Anuncios de Put Future. Todos dieron un suspiro de alivio porque durante este periodo de tiempo habían estado en la carretera casi todos los días y todas las noches. Tuvieron muy poco tiempo para descansar. A veces, ya era muy raro poder parar y descansar por unas varitas de incienso. Cuando llegó el momento en que necesitaban acelerar, ni siquiera descansaron durante un día y una noche. Afortunadamente, toda la gente en las montañas desoladas había practicado la técnica de templado del cuerpo Granian.
Sin mencionar otras cosas, no se debe jugar con la condición física de todos. Pudieron apretar los dientes y viajar durante un día y una noche sin descanso. En cuanto a aquellos que ya eran muy mayores, o aquellos que eran muy jóvenes, es posible que no tengan el beneficio completo de la técnica de templado del cuerpo Uranian. Así que no lo practicaron hasta el punto de que su condición física fuera particularmente buena. En cuanto a ellos, fueron llevados por enormes bestias demoníacas. En el camino, incluso esas bestias demoníacas con físicos fuertes se sintieron muy cansadas. Después de todo, durante este tipo de gran migración, cuanto más fuerte era el físico, mayor era la responsabilidad que debían asumir. Por lo general, se podía ver una enorme bestia demoníaca cargando algo que pesaba al menos decenas de miles de libras. Paso a paso, se dieron grandes pasos hacia adelante. Estas bestias demoníacas no tenían ninguna queja. Fue principalmente debido a la montaña desolada que el verdadero dueño de las 9 ciudades era Fu Xuangni. Fu Xuangni estaba entre estas bestias demoníacas. Su autoridad era muy alta. Su prestigio también era muy alto. Señor de la ciudad, ¿por qué nos pediste que nos mudáramos a este lugar? En el santuario se le dio una habitación a una familia. Los niños de esta familia no pudieron evitar preguntar con curiosidad. ¿No vivimos bien en Greatian City? El padre del niño acarició su cabecita y reveló una sonrisa, diciendo: el señor de la ciudad debe tener sus razones para tomar tal decisión. La madre del niño golpeó suavemente la cabeza del niño y había un atisbo de reprimenda en su tono. Pequeño mocoso, ¿por qué haces tantas preguntas? Basta escuchar las palabras del señor. El señor de la ciudad es el benefactor de nuestra familia. Si no fuera por el señor de la ciudad, ni siquiera tendrías la oportunidad de nacer. Las palabras de la madre del niño no fueron una exageración. En aquel entonces, todos se vieron afectados por el desastre. Estaban desplazados y no tenían un hogar fijo. Anuncios de Put Future. Incluso comer y beber se convirtió en el mayor problema de todos los días. Durante unos días no hubo nada que comer. Justo cuando estaban a punto de morir de hambre, las ciudades de Fushangni los acogieron. No solo recibieron comida y bebida gratis, sino que también les dieron una casa y un terreno. Podrían tener una casa y una tierra para cultivar. No serían desplazados. Este fue definitivamente un favor que les salvó la vida. Nunca podrían pagarlo. Toda la gente de las montañas desoladas fue asentada por los funcionarios de Fushangni. Además, cada familia recibía una determinada cantidad de comida y ropa. Aunque fueron un poco cautelosos, pudieron sobrevivir. Era mucho mejor que quedarse en las 9 ciudades y esperar a morir. Después de todo, bajo la tentación intencional de los cultivadores de la etapa alma naciente de la gran dinastía Wei, el antiguo demonio daoísta Blood Lotus ya había entrado en Savage Mountain. La batalla entre el daoísta Loto de Sangre, docenas de cultivadores de la etapa del alma naciente y un patriarca real de la etapa de formación del alma. Se podría decir que es trascendental. Fue enorme. A pesar de que Fu Xuangni había preparado este lugar de refugio y estaba muy lejos del lugar de la batalla, todavía podían escuchar levemente algunas de las conmociones. Algunos cultivadores inmortales con cultivo podrían incluso ver algunas escenas en el horizonte distante. ¿No es esa la dirección de Greatian City? Dijo un cultivador humano suelto con un cultivo del 5º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Parecía haberse entrenado en algún tipo de técnica de cultivo que podría mejorar su visión. Cuando miró a lo lejos, pudo ver una escena extraña. Esto también hizo que su expresión se quedara estupefacta. Eso es porque vio que en el horizonte distante, parecía haber un poderoso cultivador inmortal luchando. La energía espiritual en ese lugar era muy violenta. Desencadenó todo tipo de fenómenos extraños. De vez en cuando, había una luz sangrienta deslumbrante, y ocasionalmente, en un área específica, estaba envuelta en oscuridad, y ocasionalmente, había un cielo lleno de luz multicolor. Capítulo 295. Daoísta del Loto de Sangre. ¿Quién está conspirando contra mí? 2. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. A primera vista, parecía hermoso y magnífico, pero en realidad estaba lleno de peligros infinitos. Le hizo sentirse incómodo. El sudor frío le corría por la espalda. ¿Podría ser que el señor de la ciudad hubiera sabido de antemano que había un poderoso cultivador inmortal que quería luchar cerca de la gran ciudad Ian? Para no vernos afectados por la batalla entre los expertos, nos pidió que migráramos aquí con anticipación. Otro cultivador inmortal murmuró. Sí. En ese momento, sonó la voz apagada de una bestia demoníaca. ¿Es necesario dudar de esto? Debe ser el señor de la ciudad quien nos ha salvado una vez más.
Una batalla a este nivel se puede ver desde una distancia tan lejana. ¿Podría ser que algunos expertos de Golden Core estén peleando? ¿Núcleo dorado? Esto es algo que solo puede ser provocado por un experto en alma naciente. Etapa del alma naciente. ¿Podrán Greatian City y otras ciudades sobrevivir al daño? Probablemente serían destruidos, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Después de que se dijeron estas palabras, los cultivadores itinerantes y las bestias demoníacas que estaban discutiendo en estado de shock guardaron silencio. Después de todo, ellos y las bestias demoníacas también estuvieron involucrados en la construcción de las 9 ciudades. Incluso se podría decir que se habían esforzado mucho. Algunas personas incluso abandonaron temporalmente el cultivo y optaron por participar en la construcción política. Al final estaban a punto de recordar la ciudad que tanto habían trabajado para construir. ¿Cómo deberían decirlo? Sus sentimientos eran muy complicados. Gran dinastía Wei. Ciudad imperial. Palacio imperial. El príncipe heredero de Great Wei murió a manos del daoísta Blood Lotus. El daoísta Loto de Sangre, el antiguo demonio, también fue conducido a la formación de sellado de demonios en las montañas desoladas por los esfuerzos concertados de los expertos en alma naciente de la gran dinastía Wei y el antepasado de la dinastía. Al observar la información urgente que se transmitió a la ciudad imperial, Qin Jiao dejó escapar un profundo suspiro. La sonrisa en su rostro parecía muy brillante. XT. Miró a Chen Qianxue frente a ella y dijo emocionada. Te dije que mi plan definitivamente tendría éxito. ¿Cómo es? No te mentí, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, Qin Jiao, ser ese tipo de persona imprudente? Qin Jiao levantó ligeramente la barbilla y sus movimientos fueron muy ligeros. Y añadió. A decir verdad, todo esto ha estado dentro de mis expectativas durante mucho tiempo. La comisura de la boca de Chen Qianxue se torció, pero rápidamente volvió a la normalidad. Chen Qianxue pareció ignorar a Qin Jiao. En cambio, murmuró para sí misma. ¿Por qué recuerdo a alguien que me decía antes de esto? No importa si fallas, simplemente cambia tu plan la próxima vez. ¿Significa esto que esta persona en realidad no tenía mucha confianza al principio? Anuncios de Put Future. Es solo que el buen desarrollo de una serie de eventos le permitió a esta persona recuperar su confianza y luego se volvió un poco arrogante. Tos. Qin Jiao tosió fuertemente 2 veces, pero todavía había una pizca de vergüenza en su rostro. Eso significa que fui más cauteloso en aquel entonces. Así es, fui cauteloso. Así fue. Chen Qianxue no continuó discutiendo con Qin Jiao sobre este tema. Aunque fue una gran apuesta desde el principio, hay que decir que esta chica realmente ganó la apuesta. Al menos, ella ya había ganado la mitad. La otra mitad dependía de cómo terminara este asunto. El tono de Chen Qianxue era ligeramente grave. Miró a Qin Jiao con una expresión seria y dijo. Ahora, no podemos ser demasiado descuidados. De hecho, el daoísta Loto de Sangre fue atraído a la formación de sellado de demonios, pero ¿y si escapó? Ah. Él no debería poder, ¿verdad? Qin Jiao no sabía si tenía confianza cuando dijo esto. No olvides que un pequeño cambio puede cambiar muchas cosas. Chen Qianxue le recordó de nuevo. Después del recordatorio de Chen Qianxue, la emoción y la alegría en el rostro de Qin Jiao se desvanecieron gradualmente. Se tocó la barbilla y murmuró. Aunque la gran dinastía Wei no unió fuerzas con la gran dinastía Yu para matar al daoísta Loto de Sangre, no debería ser un problema con una formación de sellado de demonios, ¿verdad? Silbido. De repente se estremeció y rápidamente preguntó. Si ese Loto de Sangre taoísta no fuera asesinado, ¿no serían en vano nuestros esfuerzos y planes? Chen Qianxue asintió y negó con la cabeza. No necesariamente. Tenemos 2 caminos a tomar. Primero, espera la muerte. En segundo lugar, vive en vano. En efecto, si realmente quisieran vivir en vano, podrían escapar por completo de antemano. Incluso podrían abandonar la gran dinastía Wei y mantenerse alejados de ese daoísta del Loto de Sangre. Al ver la expresión cada vez más preocupada en el rostro de Qin Jiao, Chen Qianxue de repente se echó a reír. Ella sacudió su cabeza. Bajo la mirada perpleja de Qin Jiao, Chen Qianxue se rió y dijo. Solo estoy bromeando. Su plan es realmente muy exitoso. El Loto de Sangre taoísta ya está atrapado en un frasco. Si los accidentes en los que estás pensando realmente ocurren, entonces este mundo nos está apuntando descaradamente. Hizo una pausa y agregó. Ya le pedí al patriarca que trajera esa máscara. ¿Esa máscara misteriosa? Preguntó Qin Jiao sorprendido. Chen Qianxue asintió y dijo.
Aunque el taoísta loto de sangre es muy poderoso, a los ojos de esa máscara, un gran demonio de la antigüedad como él, capítulo 296. Taoísta del loto de sangre. ¿Quién está conspirando contra mí? 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy quizás sea el mejor alimento para los ojos de la máscara. Para decirlo de otra manera, debería ser comida. Se podría considerar que Chen Qianxue y Qin Jiao son las dos personas de mejor humor en el palacio. En cuanto a los demás en el palacio, se podría decir que están llenos de preocupación. Algunas personas estaban aún más tristes. Las personas que estaban profundamente preocupadas en el Palacio Imperial eran, naturalmente, los ministros que se preocupaban por la seguridad de la dinastía. Estos ministros eran todos cultivadores inmortales que no eran lo suficientemente fuertes. El nivel de cultivo más bajo fue en la etapa de establecimiento de la fundación. Tenían muy claro qué tipo de daño causaría a la dinastía un demonio aterrador con la fuerza de la etapa de formación del alma. Eso no estaba bien. Ese antiguo demonio ya había causado un daño irreparable a la gran dinastía Wei porque había matado al príncipe heredero. Eso fue correcto. La noticia de la muerte del príncipe heredero a manos del taoísta Blood Lotus se extendió por todo el palacio imperial durante este período de tiempo. Anuncios de Put Future. Todos en el palacio imperial del Gran Wei, jóvenes y viejos, sin importar si eran doncellas de palacio ordinarias o funcionarios civiles y militares, habían oído hablar de esta noticia. La muerte repentina del príncipe heredero de una dinastía realmente los tomó por sorpresa al principio. Esos secuaces del gran príncipe heredero Wei sintieron como si hubieran perdido a sus padres. Este era el príncipe heredero de la gran dinastía Wei. Cuando el actual emperador se cansara de ser emperador, eventualmente abdicaría. En el corazón de todos, el gran príncipe heredero Wei fue el próximo emperador de la gran dinastía Wei. Sin embargo, la dura realidad les dio a todos un fuerte golpe, mareándolos. Fue necesario mucho tiempo para aceptar este hecho férreo. Entre estas personas, el único que estaba preocupado y triste era el emperador del Gran Wei, Chen Fengyin. Al final, el príncipe heredero de Great Wei que murió a manos del antiguo demonio era su hijo. Era su hijo mayor. Había puesto grandes esperanzas en él. También lo había tratado como a su sucesor. Al final su hijo mayor estaba muerto. Uf. En un pasillo trasero del Palacio Imperial, Chen Fengyin dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué más podría cambiar después de lo que ya había sucedido? No tenía la capacidad de romper el tiempo y regresar al pasado como un inmortal. Loto de sangre taoísta. Un destello frío cruzó por los ojos de Chen Fengyin. No me importa si eres un demonio antiguo o un viejo monstruo que ha vivido durante cientos de años, debes ser enterrado con mi hijo mayor. XT. Después de que mueras, exterminaré todas las sectas demoníacas de la gran dinastía Wei. Los demonios no deberían vivir en este mundo. Anuncios de Put Future. La intención asesina en su rostro hirvió. La intención asesina incluso se extendió fuera del palacio, haciendo temblar a muchos guardias y doncellas del palacio. Después de todo, esta era la intención asesina de un cultivador de etapa alma naciente de 10º nivel, y este fue el resultado de que Chen Fengyin lo restringiera deliberadamente. De lo contrario, a las doncellas más débiles del palacio que estaban afuera probablemente se les destrozaría el alma. Morirían. Al mismo tiempo, en Montaña Salvaje. Cuando el taoísta Blood Lotus se dio cuenta de que estaba atrapado en la formación, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sin embargo, no importa qué método usó, no pudo romper la formación de sellado de demonios. Cuando un poderoso ataque de un cultivador de la etapa de formación del alma golpeó la formación de sellado de demonios no provocaría algunas ondas. Aparte de eso no hubo ningún otro movimiento. Se podría decir que era extremadamente resistente. La expresión del taoísta loto de sangre era desagradable, pero pronto descubrió que esta formación de sellado de demonios en realidad se formó a partir del poder del destino de la nación. Si se le daba suficiente tiempo, y sin la interferencia de estos malditos cultivadores inmortales ortodoxos, confiaba en que podría romper esta formación de sellado de demonios. Sin embargo, con estos tipos acosándolo, el taoísta Blood Lotus no tuvo tiempo de romper la formación en absoluto. Además, la formación selladora de demonios no solo lo atrapó adentro, también estaba reduciendo lentamente su fuerza. Podía sentir claramente que el monstruoso ki demoníaco en su cuerpo estaba siendo disuelto poco a poco por la formación selladora de demonios. Maldita sea. ¿Quién está conspirando contra mí? ¿Podría ser que haya un viejo monstruo similar que haya sobrevivido hasta ahora? Capítulo 297.
Fu Xuangmi que sobrevivió. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. El taoísta Blood Lotus nunca había esperado que terminaría en tal situación. Había vivido durante millones de años siendo sellado deliberadamente. Definitivamente era la persona de mayor edad en el mundo del cultivo inmortal. Todos los cultivadores inmortales en el mundo del cultivo inmortal tuvieron que llamarlo su antepasado. Además, era una figura poderosa en la etapa de formación del alma y su base de cultivo era superior a la de innumerables personas. Fue por estas dos razones, cuando el taoísta Loto de Sangre miró el mundo de cultivo inmortal millones de años después, se llenó de una sensación muy extraña de superioridad. Era exactamente como los mayores miraban a los jóvenes, y también como los altos y poderosos miraban a las hormigas. Al final, este sentido de superioridad hizo sufrir al taoísta Blood Lotus en este momento. Maldita sea. Alguien debe haberle tendido una trampa. El taoísta Loto de Sangre estaba ansioso. Si estuviera en su punto más fuerte, estos jóvenes que eran muchos años más jóvenes que él nunca serían su rival, incluso si uno de ellos fuera un guerrero en la etapa de formación del alma. Había una gran brecha dentro de la etapa de formación del alma y no fue tan fácil de salvar. Sin embargo, acababa de romper el sello no hace mucho y su fuerza no había vuelto a su punto máximo. Además, el embrión del demonio de la formación del alma fue destruido y su mayor carta de triunfo desapareció. Anuncios de Put Future. Como resultado, estaba en un estado lamentable. Fuera de mi camino. El taoísta Blood Lotus rugió enojado y golpeó con la palma. Niebla negra y niebla de sangre mezcladas. El espacio frente a él parecía incapaz de resistir este poder aterrador, y se escuchó un leve crujido. El patriarca de la formación del alma de la gran dinastía Wei fue enviado volando por esta palma y se estrelló contra la pared de la formación selladora de demonios. Afortunadamente, él también estaba en la etapa de formación del alma. Este ataque fue bloqueado por el patriarca de la gran dinastía Wei. No resultó herido. Sin embargo, los otros cultivadores inmortales estaban en una situación peligrosa. Un grupo de cultivadores inmortales en etapa Golden Core formaron una enorme formación asesina. Mientras estaban en guardia contra los demonios, ocasionalmente interferían con el taoísta Blood Lotus. A veces, el taoísta Blood Lotus sería bastante impaciente y los atacaría. Este grupo de cultivadores inmortales en etapa Golden Core sufriría docenas de bajas. Afortunadamente, tenían una gran cantidad de personas. Además, formaron una formación asesina especial, lo que dificultó que el taoísta Blood Lotus los matara a todos. Eran como un grupo de hormigas de boca afilada. Aunque no podían morder a Taoist Blood Lotus hasta matarlo, podían hacer que Taoist Blood Lotus sintiera dolor por un tiempo. Crearían oportunidades para esos poderosos cultivadores inmortales. Las docenas de cultivadores del alma naciente inmortal, naturalmente, no dejarían pasar una oportunidad tan buena. Todos habían usado sus cartas de triunfo. Trabajando juntos, también hizo que Taoist Blood Lotus se sintiera preocupado. La situación no era buena para el taoísta Blood Lotus. No era bueno. No parecía que fuera gran cosa para el taoísta Blood Lotus, el antiguo demonio. Además de comenzar a matar al príncipe heredero de Great Wei y al anciano vestido de verde, parecía estar en una posición desventajosa. XT. Sin embargo, nadie se relajó en absoluto. En cambio, todos estaban extremadamente tensos. Los cultivadores inmortales de la dinastía Gran Wei quedaron impactados por la fuerza del taoísta Blood Lotus. Acababa de romper el sello no hace mucho, pero pudo luchar solo contra una dinastía entera. ¿Qué tan aterrador fue esto? Anuncios de Put Future. No podemos permitir que el demonio atraviese la formación selladora de demonios. Gritó un anciano supremo de cierta secta de cultivo inmortal en el cuarto nivel de la etapa del alma naciente. Apretando los dientes, sacó su arma espiritual natal. Su cabello blanco ondeaba con el viento feroz mientras rugía. Demonio. Hoy, incluso si tengo que sacrificar mi antigua vida, te arrastraré a las puertas del infierno. Compañero taoísta Yu, estoy aquí para ayudarte. Otro experto en la etapa del alma naciente voló y atacó al taoísta Blood Lotus junto con el anciano supremo de cierta secta. El taoísta Blood Lotus acababa de bloquear algunos ataques cuando su sentido divino sintió que algo andaba mal. Inmediatamente se dio vuelta y agitó la mano. El poder espiritual color sangre explotó en el cielo y de hecho envió a las dos almas nacientes a volar por el aire. Las dos almas nacientes escupieron bocanadas de sangre y los huesos de sus cuerpos emitieron sonidos extraños. Afortunadamente, reaccionaron rápidamente e inmediatamente sacaron pastillas y se las metieron en la boca. Luego, se estrellaron contra el muro de formación. Tos.
Brotaron 2 bocanadas más de sangre. Afortunadamente, no parecían desanimados. Sus heridas no fueron particularmente graves. Los 2 cultivadores de la etapa alma naciente se miraron. Podían ver la sorpresa en los ojos del otro. Sabían que había una gran brecha entre la etapa de formación del alma y la etapa del alma naciente. Sin embargo, en el pasado, no tuvieron la oportunidad de pelear con los cultivadores de la etapa de formación del alma, por lo que no sabían qué tan grande era la brecha. Ahora finalmente lo entendieron. Esta brecha era ilimitada. Si no fuera por los otros compañeros taoístas que retienen al taoísta Blood Lotus, el ataque de ahora habría sido aún más aterrador e incluso podría haberlos herido gravemente a los 2. La batalla entre los 2 bandos continuó. Amanecer, atardecer, amanecer, atardecer. El tiempo pasó día a día. Las 9 ciudades de Savage Mountain se habían convertido en cenizas durante mucho tiempo. Incluso la tierra había quedado destrozada. Este lugar se había convertido en un enorme pozo. El interior de la formación selladora de demonios era como una arena de gladiadores. Era como si nadie pudiera salir a menos que fuera de vida o muerte. 10 días y 10 noches, Fu Xuangni miró la extraña situación en el cielo distante, sus ojos se llenaron de sorpresa. Incluso si esperaba una escena así, es la primera vez que la veo, no puedo evitar sentirme en shock. Capítulo 298. Fu Xuangni que sobrevivió. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy en comparación con existencias como la nuestra, los verdaderos cultivadores inmortales son como grullas y lombrices naturales. ¿Se puede realmente compensar esa brecha mediante el cultivo? ¿Se puede compensar esa brecha con el tiempo? Respiró hondo y, por alguna razón, al mover el pico, pudo revelar una sonrisa amarga. Si no hubiera sido elegido por Immortal Cultivation Simulator y no me hubiera convertido en uno de los candidatos, no habría tenido la oportunidad de ver pelear a tantos expertos, ¿verdad? Si observara su batalla, tal vez podría comprender algo de ellos. Olvídalo, no busquemos la muerte. Fu Xuangni disipó los pensamientos inquietos en su mente y evitó buscar la muerte una vez. Observando de 20 a 30 cultivadores de la etapa alma naciente, más de 1000 cultivadores de la etapa núcleo dorado y 2 cultivadores de la etapa formación del alma. De hecho, podría darle una epifanía fácilmente. Sin embargo, también podría facilitarle la muerte. Fu Xuangni no olvidó cómo murió la última vez que simuló el cultivo inmortal. En ese momento, solo había un rastro de las secuelas de la batalla de la formación selladora de demonios, y luego ella desapareció. Este tipo de cosas solo le podrían pasar a ella una vez. Si sucediera una segunda vez, no sería una estupidez común y corriente. De repente, una bestia demoníaca tipo pájaro extendió sus alas y voló, aterrizando en el costado detrás de Fu Xuangni. Decía respetuosamente: Señor de la ciudad, hay muchos movimientos extraños de los cultivadores de demonios de la gran dinastía Wei. Los movimientos en la montaña desolada son demasiado grandes. Además, también hay muchas noticias sobre el antiguo demonio de la gran dinastía Yu. Es posible que los cultivadores de demonios de la gran dinastía Wei no desaprovechen una oportunidad tan buena. Según nuestro análisis, es muy probable que carguen contra las montañas desoladas. Una vez que interfieran con la formación de sellado de demonios, la situación se volverá muy mala. Finalmente, la bestia pájaro agregó: este es alguien de la princesa Changling. Ella me pidió que se lo dijera al señor de la ciudad. Fu Xuangni entrecerró los ojos, los cultivadores de demonios de la gran dinastía Wei, parece que esos tipos son realmente problemáticos. La última vez que simularon a los cultivadores inmortales, utilizaron métodos para reprimir a los cultivadores demoníacos en Great Wei. Luego, se ocuparían del daoísta del loto sangriento. De esa manera, al tratar con el daoísta del loto de sangre, aquellos cultivadores de demonios a quienes les gustaba causar problemas no se atrevieron a crear problemas nuevamente. Sin embargo, esta vez, debido a que los preparativos fueron apresurados, esos cultivadores de demonios no fueron reprimidos de antemano. Saldrían a causar problemas. Esto era muy normal. Fu Xuangni dijo: informe a las personas de abajo para acelerar el progreso de la formación de protección de la ciudad. Debemos establecer la formación de protección de la ciudad en la ciudad de refugio. De esta manera, podemos usar la formación de protección de la ciudad para lidiar con esos cultivadores de demonios. Después de que los cultivadores inmortales del Gran Wei maten al daoísta loto de sangre, aquellos cultivadores de demonios que aprovechen la oportunidad para causar problemas encontrarán su fin. Al final, querían detener a los cultivadores de demonios y no permitirles interferir con la batalla.
De lo contrario, si hubiera el más mínimo error, todos sus esfuerzos anteriores serían en vano. Anuncios de Put Future. Pasaron otros 10 días. En las montañas desoladas, continuó la batalla trascendental. Al mismo tiempo, lo que preocupaba a Fu Xuangni sucedió inevitablemente. Algunos cultivadores de demonios se colaron en las montañas desoladas y descubrieron la batalla en Greatian City. Intentaron acercarse a ese lugar. XT. La gente de Fu Xuangni lo descubrió a tiempo e inmediatamente los destruyó a todos. Sin embargo, no se atrevieron a garantizar que estos cultivadores de demonios no difundirían la noticia. Al final, cuanto más temían, más temían. Los cultivadores de demonios que descubrieron la batalla en la montaña desolada en realidad habían difundido la noticia a sus respectivas sectas demoníacas. Estos pocos días, Fu Xuangni ya había enviado a una gran cantidad de personas y había ahuyentado y matado a no menos de 100 cultivadores de demonios. Sin embargo, esto no redujo la cantidad de cultivadores de demonios. En cambio, había cada vez más. Había incluso poderosos cultivadores de demonios. Por ejemplo, un demonio del núcleo dorado. Señor de la ciudad. Un demonio del núcleo dorado que intentó acercarse a la formación selladora de demonios ha sido asesinado por los guardias secretos de la gran dinastía Wei. Una bestia informó la última situación a Fu Xuangni. Esa bestia demoníaca agregó preocupada. Señor de la ciudad, si aparece un demonio del núcleo dorado, podría haber un segundo. Si aparecen algunos núcleos dorados más, es posible que no podamos detenerlos. Fu Xuangni asintió. Naturalmente, ella tenía claro el problema. Carecían de fuerza de combate de alto nivel. No había verdaderos expertos. En el santuario, los cultivadores inmortales más fuertes estaban solo en la etapa núcleo dorado. Estos cultivadores inmortales del reino núcleo dorado fueron enviados por Chen Qianxue para ayudar a Fu Xuangni. Algunos demonios del núcleo dorado podrían lidiar con ellos. Sin embargo, si el tiempo continuara pasando, los cultivadores de demonios que aparecieron en la montaña desolada realmente solo estarían en la etapa del núcleo dorado. Si apareciera un demonio del alma naciente, ¿no significaría eso que no había nada que pudieran hacer? Probablemente fue inútil pedirle ayuda a Chen Qianxue porque para lidiar con el taoísta Blood Lotus, la gran dinastía Wei había agotado todos los escalones superiores de la dinastía. Chen Qianxue no pudo brindar ninguna ayuda y ya no tenía esa habilidad. Tenía la voluntad pero no la fuerza. El tiempo pasó. Pasaron otros 3 días. La batalla en la formación selladora de demonios aún no había terminado. Fu Xuangni había encontrado un problema. Este fue un problema que todos sintieron que era extremadamente problemático. Un demonio en etapa alma naciente. Muéstrate. Détenlo. Fu Xuangni dio esta orden. No importa el costo, no dejes que se acerque a la formación de sellado de demonios. Anuncios de Put Future. Aunque la formación selladora de demonios era extremadamente robusta, no estaba exenta de fallas. Si alguien destruyera la formación selladora de demonios desde el exterior, entonces no sería tan resistente como se imaginaba. Incluso si solo se pudiera crear una grieta, seguiría siendo muy fatal. Si el taoísta Blood Lotus aprovechara la oportunidad para escapar, todos los esfuerzos anteriores serían en vano. En el lugar de refugio, las bestias demoníacas y los cultivadores inmortales por encima de la etapa de establecimiento de la fundación salieron corriendo en este momento. Todos y cada uno de ellos sacaron sus propias herramientas espirituales. Aquellos sin herramientas espirituales mostraron sus técnicas más fuertes. Bajo el ataque de los cultivadores inmortales, el demonio de la etapa alma naciente que había irrumpido en la montaña de la desolación finalmente se enfureció. No esperaba que un grupo de hormigas débiles se atreviera a atacarlo. Simplemente estaban cortejando a la muerte. Entonces, el demonio de la etapa alma naciente pronto descubrió que el extraño lugar de residencia en la montaña de la desolación en realidad tenía una formación de protección de la ciudad. Era como el duro caparazón de una tortuga. Sin embargo, la ira en su corazón lo hizo golpear enojado la formación de protección de la ciudad. Todo el lugar de refugio tembló. Las casas del interior no resistieron los temblores y se derrumbaron una tras otra. Los civiles se tambalearon. Los más débiles incluso cayeron al suelo. Aparecieron grietas en la formación de protección de la ciudad. Si atacamos de nuevo, la formación de protección de la ciudad será destruida. Después de todo, el enemigo es un demonio en etapa alma naciente. La formación de protección de la ciudad en la que trabajamos tan duro para establecer probablemente se romperá ante los ojos del enemigo en el tiempo que lleva preparar una taza de té. Fu Xuangni respiró hondo, su estado mental era muy tranquilo. Parece que no podré volver a sobrevivir a este umbral. Ella lo sabía claramente.
Una vez que un demonio en etapa alma naciente cargara en el lugar de refugio, definitivamente causaría muchas bajas. Cometería crímenes atroces. Se desconocía cuántas personas sobrevivirían en la zona del refugio. En cuanto a ella, elegiría aprovechar la oportunidad para escapar. Si ella fuera realmente esa persona, no habría muerto así las 2 primeras veces cuando simuló el cultivo inmortal. Auge. El segundo ataque del demonio de la etapa alma naciente ya había provocado que las grietas en la formación defensiva del lugar de refugio se extendieran rápidamente como una telaraña. Auge. La réplica del tercer ataque del oponente penetró a través de las grietas de la formación defensiva y llegó al lugar de refugio. Afortunadamente, las bestias demoníacas y los cultivadores inmortales actuaron a tiempo para bloquear la réplica. De lo contrario, solo esta onda de choque habría causado miles de muertes y lesiones. De repente, un brillante rayo de luz atravesó el cielo distante. El demonio de la etapa alma naciente que estaba atacando la formación de protección de la ciudad se detuvo. Fu Xuanmi y las otras bestias demoníacas en el lugar de refugio inmediatamente miraron en la dirección del brillante rayo de luz. En este momento, Fu Xuanmi, que sentía la presión, se sintió aliviado. Ella exhaló un suspiro de alivio y su tono se relajó. Parece que adiviné mal. Esta vez, esto no ha terminado. La batalla en la formación selladora de demonios había terminado. La formación selladora de demonios que había estado aguantando durante mucho tiempo fue liberada automáticamente. Loto de sangre taoísta. Había caído. Capítulo 299. La persona en el asiento del príncipe heredero, ¿no es esa la princesa Changning? 1. XT. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. La batalla dentro de la formación selladora de demonios había terminado y el antiguo demonio había caído. Corrientes de auras extremadamente aterradoras, sin las restricciones de la formación selladora de demonios, se extendieron gradualmente hacia toda la desolada cordillera. La expresión del demonio del alma naciente que atacaba la formación de protección de la ciudad del lugar de refugio también cambió drásticamente al mismo tiempo. Sus ojos miraban fijamente el horizonte lejano con incredulidad. Las auras de un experto en el escenario del alma naciente tras otro le causaron una conmoción incomparable. Era obvio que no entendía por qué había tantos cultivadores inmortales en etapa alma naciente aquí. Después de todo, la razón por la que vino a la montaña desolada fue para explorar la formación selladora de demonios. ¿Qué estaba pasando exactamente? También fue para descubrir si el legendario demonio antiguo estaba realmente dentro de las montañas desoladas. Al final, antes de que el demonio de la etapa alma naciente pudiera ver al demonio antiguo, vio una gran cantidad de expertos en almas nacientes. Algo andaba mal. No solo hay cultivadores inmortales en etapa alma naciente, también hay muchos cultivadores inmortales en etapa núcleo dorado. Incluso hay un aura que encuentro extremadamente aterradora, ¿es este un cultivador en etapa de formación del alma? El demonio de la etapa alma naciente murmuró para sí mismo en estado de shock. Anuncios de Put Future. De repente reaccionó. En la superficie, la mayoría de los cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei sabían que existía una existencia en la etapa de formación del alma, y ese era el patriarca real de la gran dinastía Wei. Además, este demonio en etapa alma naciente claramente sintió la conciencia divina bañando su cuerpo. Sin mencionar esos hilos de sentido divino, que eran más fuertes que los suyos, incluso esos hilos de sentido divino, que eran más débiles que los suyos, envolvían su cuerpo, haciéndolo sentir algo aterrorizado. Esto se debió a que había decenas de personas del otro lado. Había docenas de personas solo en la etapa del alma naciente. Se terminó. Estas 3 palabras aparecieron en su mente. Sabía que esta vez no había manera de que pudiera escapar. Después de la muerte del daoísta Blood Lotus, un demonio del alma naciente que había intentado atacar el lugar de refugio también murió. Para matar al antiguo demonio daoísta Blood Lotus, la gran dinastía Wei pagó un alto precio. 7 cultivadores inmortales del camino recto de la etapa alma naciente murieron y más de una docena resultaron gravemente heridos. El resto quedó más o menos herido. Más de 300 cultivadores de Golden Core han muerto y muchos están grave y levemente heridos. Incluso el patriarca del Gran Wei en la etapa de formación del alma está gravemente herido. La noticia llegó rápidamente a la ciudad imperial de la dinastía Wei. El estado de ánimo del gran emperador Wei es extremadamente complicado. Se acabó. Chen Fengyin dejó escapar un suave suspiro. No sabía cómo describir su estado de ánimo actual. Lógicamente hablando, el daoísta Blood Lotus era su enemigo.
Ese antiguo demonio había matado a su hijo mayor y también había matado a un cultivador del alma naciente en la dinastía. También afectó a muchas personas en el territorio de Greatway. Podría considerarse una deuda de sangre. Era un demonio aterrador al que todos querían matar. Ahora este antiguo demonio finalmente había caído. Como emperador de la gran dinastía Wei, debería estar feliz. Sin embargo, cuando pensó en el alto precio que tuvo que pagar para matar a este antiguo demonio, anuncios de Put Future, cuando pensó en el desastre que este antiguo demonio había traído a la gran dinastía Wei, la felicidad que aún no había surgido en su corazón fue sofocada en la cuna. Por supuesto, las alegrías y las tristezas de las personas eran naturalmente diferentes. Residencia princesa. Al mirar el contenido del talismán de comunicación, Qin Jiao respiró hondo y la sonrisa en su rostro parecía extremadamente brillante. Bien. Me encargué de 2 enemigos problemáticos de una sola vez. Te dije que mi plan no tendría ningún problema. Ja ja ja. Esta vez, mi destino está del lado de nosotros 3. No es fácil. Al pensar en los repetidos fracasos en la simulación del cultivo inmortal, Qin Jiao estaba tan emocionada que casi se echa a llorar. Había fallado varias veces antes de poder superar estos 2 obstáculos. Si ella no tuviera el simulador de cultivo inmortal, los 3 habrían caído en estos 2 obstáculos hace mucho tiempo. Además, no podrían levantarse aunque gatearan. Una vez que cayeran, morirían. Fue el dispositivo Immortal Cultivation Simulator el que les dio suficientes oportunidades para hacerlo de nuevo. Cada vez estaban más cerca del éxito. Al final estaban en el camino del éxito. Muñequita, baja la voz. Al ver a Qin Jiao gritar con tanta emoción, la vieja abuela no pudo evitar recordárselo. Debes saber que esta es la ciudad imperial de la gran dinastía Wei. Aunque la mayoría de los poderosos cultivadores inmortales han sido enviados para rodear y reprimir a los demonios antiguos, todavía hay 1 o 2 que se quedaron para proteger la ciudad imperial. Una vez que escuchen tus palabras, pequeño niño, es posible que mañana te capturen y te envíen a la prisión celestial. Pasado mañana, podrían arrojarte al mercado de verduras para decapitarte como advertencia a los demás. El mayor Qin tiene razón. Chen Qianxue, que estaba a un lado, dijo en un tono ligeramente burlón. No te preocupes. Cuando te lleven para decapitarte, organizaré un gran funeral para ti. Qin Jiao puso los ojos en blanco y refunfuñó con tristeza. ¿No puedes dejarme ser feliz? ¿Y no hay un conjunto insonorizado? No es tan fácil de oír, ¿verdad? Era terca, pero de hecho bajó la voz. Era correcto decir eso. Chen Qianxue dijo. Este asunto aún no ha terminado. Todavía hay muchas cosas con las que hay que lidiar. Para formar la formación de sellado de demonios, Fu Xuangni ha hecho un gran sacrificio. En las montañas salvajes, millones y millones de personas no tienen un lugar estable donde quedarse. Todos se quedan temporalmente en un lugar de refugio.